soy María García Fernández, trabajo en el área de Teoría de la Señal y las Comunicaciones de la Universidad de Oviedo y os vamos a presentar las aplicaciones que nosotros estamos desarrollando empleando, en este caso, drones. En primer lugar, me gustaría presentar un poco qué es lo que se ha venido haciendo tradicionalmente en el grupo, ya que muchas veces no se sabe muy bien en lo que estamos trabajando. Por un lado, se trabaja en diseño de antenas y de otros circuitos de radiofrecuencia, también en medida de antenas, en procesado de señal, como puede ser, por ejemplo, para la detección de objetos ocultos tras paredes, bajo el suelo y demás, en escáneres de seguridad de aeropuertos para sustituir a los arcos detectores de metales que tenemos aún en la mayor parte de los aeropuertos, y también en sistemas de localización, radionavegación y demás. El título de la presentación, que es Aplicaciones más allá de lo visible, refleja un poco cuál es nuestro objetivo. Como quizás sabréis, las ondas electromagnéticas tienen una cierta frecuencia y según su frecuencia hay una parte de ellas que son visibles por el ojo humano, otras que son las visibles, por así decirlo, por sensores electroópticos, y luego están las señales de radiofrecuencia, que son con las que nosotros trabajamos. Esas señales son, por ejemplo, las que utilizan las redes Wi-Fi, los sistemas de telefonía, de televisión, etc. Lo que hemos hecho es unir líneas de investigación que teníamos en el grupo con el uso de drones para desarrollar estas aplicaciones que nosotros denominamos más allá de lo visible. En particular, nos hemos centrado en dos aplicaciones. La primera de ellas, Geodrone, que consiste en la detección de objetos ocultos enterrados bajo el suelo, y la segunda de ellas, UASAM, que es un sistema para medida y diagnóstico de antenas, también con drones. Ambos sistemas están protegidos bajo patentes españolas. Estos dos proyectos han sido desarrollados íntegramente en la Universidad de Oviedo en colaboración con la Universidad de Vigo. Os voy a hablar primero del primer sistema de forma más breve y luego me centraré un poco más en el segundo, que creo que quizás está más relacionado con el ámbito del Congreso. Nuestra aplicación objetivo en la detección de objetos enterrados es en concreto la detección de minas antipersona. Para ello buscamos desarrollar un sistema seguro, de bajo coste y rápido. Actualmente la mayor parte de los sistemas de detección de minas antipersona se basan en el empleo de camiones con unas antenas de gran tamaño situadas en la parte delantera, sistemas manuales que un operario tiene que desplazar, lo que hace que ambos sistemas sean realmente peligrosos ya que hay riesgo de detonación. Para aumentar la velocidad de los mismos se ha empezado a utilizar robots terrestres, pero con ellos aún no se minimiza dicha posibilidad de detonación accidental. Por ello, nuestra idea consiste en utilizar un dron que sea capaz de detectar si hay algo enterrado en el suelo y la forma de lo que hay enterrado. Básicamente es este el diseño de nuestro sistema. Nosotros lo que utilizamos es un radar con estas antenas que están aquí. Ese radar emite una serie de señales que llegan de vuelta al dron, se procesan y se generan unas imágenes electromagnéticas del suelo, que sería lo que veríamos en el ordenador, donde podemos observar si efectivamente hay algo enterrado o no y más o menos las características del mismo. Para ser capaces de generar esas imágenes tenemos que saber con mucha precisión dónde está el dron en cada momento, y con mucha precisión estamos hablando de en torno a 1 centímetro o 2 centímetros de error. Obviamente eso no lo podemos conseguir con un receptor de GPS como el que nosotros podemos tener en nuestro móvil, que como sabréis tiene unos errores de en torno a metros. La solución que adoptamos, que es una solución que se adopta también en muchos sistemas de agricultura de precisión, es un sistema de GPS diferencial con corrección de errores que utiliza información de fase y que se llama RTK, Real Time Kinematic. Y además, para mejorar la posición en altitud, utilizamos también un altímetro láser. Todo ello nos da una precisión de en torno a 1 centímetro en todas las direcciones del espacio, y con ello podemos generar esas imágenes del suelo. Bueno, este es el prototipo construido. Es una plataforma DJI S1000 de 8 motores, en el que hemos incorporado todos los sensores de posicionamiento necesarios junto con el radar que os comentaba anteriormente.
Os voy a enseñar unas pruebas que hemos hecho en las que hemos enterrado un cilindro de plástico dentro de una caja de arena y hemos cubierto la caja de arena con una lona de plástico para simular un terreno un poco inestable. Hicimos las pruebas en el campo de vuelo de la universidad y bueno, aquí veis el dron sobrevolando la caja protegida con la lona. En el vídeo se pueden ver los resultados que obtenemos, donde vais a ver que efectivamente se detectan las dos barras de plástico que aparecían anteriormente en la imagen soportando la lona, luego estaría el suelo y aquí estaría la caja junto con el objeto enterrado. En este caso es un experimento bastante complejo, ya que la detección de objetos meramente de plástico es mucho más difícil que la detección de objetos metálicos. En cuanto a las ventajas, estamos hablando de un sistema que permite detectar objetos tanto metálicos como plásticos sin interaccionar con el suelo, a diferencia de si utilizásemos un detector de metales con el que solo podríamos detectar objetos metálicos. Al utilizar un dron tenemos ciertas características de velocidad, seguridad y rapidez, bueno, y también acceso a zonas de difícil acceso y bajo coste. Además podemos obtener imágenes del subsuelo, no simplemente determinar si existe algo o no, sino ver un poco cómo es lo que tenemos enterrado. Es de aplicabilidad no solo en la detección de minas antipersona, que es en lo que nosotros estamos centrados, sino también pues, en ciertas labores relacionadas con obra civil o con arqueología. Como os comenté anteriormente, este sistema está patentado y lo que buscamos es un poco darle uso, no solo en la detección de minas antipersona, sino en otros de los campos en los que tiene aplicación. Y bueno, como es un poco tarde, os voy a poner un fragmento de la película Blade Runner, donde se ve cómo, hablando de ciencia ficción, pues es capaz de detectar un objeto enterrado. Nosotros no somos capaces de llegar hasta aquí, pero con una tecnología que ya está patentada y ya está probada antes de que saliese esta película, pues nos acercamos un poco a qué será el futuro. Ahí tenéis bueno, el objeto que detecta en la película. Y ahora os voy a pasar a hablar del otro sistema, que es el de medida de antenas. Bueno, en primer lugar, ¿qué es medir una antena? Hay muchos parámetros que necesitamos medir de una antena. Uno de ellos es el diagrama de radiación, es decir, necesitamos saber en qué dirección nuestra antena funciona mejor, por así decirlo. A nadie se le ocurre poner una antena parabólica del revés porque todos sabemos que no funcionaría. Pues es un poco saber cómo funciona la antena. No solo es cómo funciona, sino que también nos interesa saber si hay un fallo o dónde está el fallo. Y todo ello pues porque nos permite mejorar problemas de interferencia, reducir costes y facilitar el mantenimiento de las instalaciones de los operadores. Típicamente las antenas cuando se diseñan se prueban en instalaciones de medida profesionales que son bueno, cámaras anecoicas o similares, pero esto hace que no sea posible examinar cómo funciona la antena en condiciones reales de operación, ni tener en cuenta cómo le afecta al entorno. Además, cuando las antenas van embarcadas, por ejemplo, en aviones, necesitaríamos unas instalaciones demasiado grandes que en muchas ocasiones pues, no es factible construir. Básicamente, el sistema que nosotros desarrollamos consiste en un dron que sobrevuela de forma autónoma alrededor de la antena, tomando medidas de potencia de emisión de la antena. Con esas medidas se reconstruye una especie de campo electromagnético en la apertura de la antena. Con esa información se detecta si hay un error en la antena y además se puede obtener el diagrama de radiación que os comentaba anteriormente. ¿Por qué decidimos desarrollar este sistema? Bueno, en el grupo teníamos bastante experiencia en el tema de medida de antenas y vimos que era una gran oportunidad, ya que se podía mejorar mucho lo que estaban haciendo los sistemas que existían actualmente. Normalmente, o bien ahora mismo, un operario manualmente se desplaza alrededor de la antena, lo cual no te da tanta información como la que nosotros tenemos con nuestro sistema, o si no se utiliza un helicóptero tripulado, con los costes que ello conlleva. Nuestro sistema solventa los problemas que tienen sistemas actuales en torno a posicionamiento. Luego también hay sistemas
que sí son capaces de medir antenas con drones, pero tienen que hacerlo en zonas muy alejadas de la antena, con lo cual, a nivel práctico, al final, por restricciones legales, prácticamente son inviables, y además estos sistemas que existen no te ofrecen información sobre si hay un fallo o dónde está el fallo. Básicamente, para desarrollar un sistema útil para medir antenas necesitamos precisión en la georreferenciación de los datos y algoritmos que nos permitan, a partir de esas medidas tomadas de forma no muy uniformemente muestreadas, ya que el dron se desplaza de forma irregular, obtener la información que necesitamos. Al igual que con el caso del primer proyecto de Geodrone, utilizamos fundamentalmente RTK combinado con altímetro láser, y luego, bueno, para los temas de algoritmos, bueno, son unos algoritmos electromagnéticos que se desarrollaron en el área hace ya unos años, que han sido adaptados pues, al problema que tenemos ahora con los drones. Este es el esquema del sistema. Básicamente el dron va incorporado con un detector de potencia y una antena de medida. Esa antena de medida está bien caracterizada y es la encargada de captar las señales transmitidas por la antena bajo medida, que en este caso sería la morada. Todas las medidas georreferenciadas se transmiten en tiempo real a un ordenador, se procesan y se generan los resultados que os mostré anteriormente. En este caso utilizamos un dron más pequeño y además fundamentalmente hecho de plástico. Esto es porque nos permite mitigar las interferencias que tendríamos si utilizásemos un dron como el de la aplicación anterior, que está hecho de fibra de carbono y tiene muchos más problemas de interferencias para este tipo de aplicaciones. Además, como la carga útil que tiene que llevar es relativamente pequeña, nos podemos permitir utilizar un dron más pequeño y bueno, más fácil de manejar. En cuanto a la validación, inicialmente se define el plan de vuelo. Se pueden tomar medidas en superficies cilíndricas, planas, lo que se quiera. Una vez que tenemos el vuelo definido, ya tenemos nuestras medidas. Bueno, este es un ejemplo de unas medidas de 2 antenas, que serían estas que están aquí. Aplicamos nuestros algoritmos, reconstruimos el campo en la apertura. En este caso, como las 2 antenas funcionan correctamente, se detectan niveles de potencia mayores que corresponden con colores rojos donde estaban situadas las antenas. Y a partir de ahí obtenemos el diagrama de radiación, que es lo que suele interesar pues a los proveedores de telefonía o de infraestructuras de telecomunicaciones en general. Os voy a enseñar en este caso un ejemplo de una medida de una estación base de telefonía. Esta antena que hay aquí era una antena que utilizaba un operador hace unos años, funciona a unos 2,4 GHz para estas pruebas. Y se tomaron 2 medidas en superficies de medio cilindro, de radios 3,7 y 4,5 metros, de 2 a 4,5 metros de altura. El dron está programado de forma que en todo momento la parte delantera apunta hacia la antena. Eso nos permite mitigar los posibles errores que tengamos por desalineamiento. Este es un vídeo de una de las medidas. El círculo que veis aquí encima del dron, su color se corresponde al nivel de potencia que está midiendo. Azul, menor potencia, rojo, mayor potencia. Os vais a fijar que justo cuando pasa más o menos delante de la antena va aumentando el nivel de potencia. Todas estas medidas son las que luego nosotros combinamos para obtener los resultados que os mostré anteriormente. Si os fijáis además, no se ve muy bien, pero en la antena hay aquí una zona en la que se cubrió con papel de aluminio para simular un fallo. Como sabéis, pues los metales no dejan, por así decirlo, atravesar los campos electromagnéticos y es una forma rápida de simular un error en nuestra antena. Estas son las medidas en una de las superficies y estas son las medidas en las 2 superficies, tanto para la antena funcionando correctamente como con la zona recubierta de papel de aluminio. Al reconstruir los campos en la apertura se puede observar que en el caso de tener el bloqueo, efectivamente somos capaces de detectar que algo está ocurriendo.
Además, bueno, en las medidas que tomamos con el prototipo se compararon con medidas en cámara anecoica, en laboratorio, con lo cual pudimos verificar que efectivamente nuestros resultados eran fiables. Este es el diagrama de radiación, que bueno, ya se escapa un poco del nivel divulgativo de la conferencia, pero bueno, también cambia al haber un fallo, y eso permitiría pues, que el operador, en este caso de la antena, supiese que hay un fallo, dónde está el fallo, y además a partir de esto podríamos obtener la cobertura de la antena, porque puede ser que nuestra antena tenga un error, pero no afecta a los usuarios, y entonces no sea necesario cambiarla. Las principales ventajas del sistema es que es preciso, rápido, de bajo coste y te permite medir la antena sin tener ni que desplazarla de la localización en la que está ubicada ni desconectarla. Sirve para medir antenas, bueno, condiciones de operación, para detectar fallos y, como os dije hace un momento, para estimar la cobertura. Vamos a ver que, bueno, en relación con el Internet de las cosas, vamos a tender hacia las redes de quinta generación, el 5G. En redes de 5G vamos a tener, pues, no solo la conectividad de nosotros mismos, como tenemos ahora, por así decirlo, sino de cualquier dispositivo que nos podamos imaginar. Eso va a requerir un despliegue muy grande de antenas, porque tenemos que dar capacidad a todos los usuarios. Esas antenas podrían medirse con sistemas como este. Sistemas de radionavegación. Este es uno de los radares de un aeropuerto, no sé si es de Barajas. Estos radares se tienen que calibrar puntualmente, como sabéis, con unos aviones que tienen que hacer unas pruebas. Un sistema de este tipo permitiría detectar fallos de forma rápida sin tener que hacer desplazarse a equipos más profesionales. Por otro lado, actualmente cada vez, bueno, no solo las personas, sino también cualquier tipo de medio de transporte tiene comunicaciones. Ya tenemos wifi en un montón de aviones. Bueno, tanto los aviones como los barcos, por lo tanto, llevan una gran cantidad de antenas. Actualmente, muchos barcos, para medir si sus antenas funcionan correctamente, se sitúan cerca de la costa y son medidos mientras el barco describe una cierta trayectoria. Eso requiere, obviamente, que el barco deje de hacer su trabajo normal para medir sus antenas. Con un sistema como este podríamos medir las antenas sin tener que hacer al barco desviarse de sus planes de trabajo habituales. También es posible utilizarlo para medida de emisiones electromagnéticas, ya que bueno, hay que cumplir una serie de regulaciones, y también para otros proyectos. En este caso, bueno, el ejemplo que os pongo aquí es un radiotelescopio que se está construyendo entre varios países europeos. Para saber cómo funciona y las antenas de este radiotelescopio, que son realmente grandes, más grandes que una persona cada una de ellas, lo más óptimo es medirla con un sistema que sea capaz de funcionar fuera de un laboratorio, como sería el caso. Y bueno, para concluir, estamos viendo que cada vez hay más aplicaciones con drones y es ciertamente una herramienta muy útil pues, cuando queremos acceder a zonas remotas y para reducir costes y ganar en velocidad. Los proyectos que aquí os he mostrado bueno, han contado con financiación por parte del Gobierno de España, del Principado de Asturias, del Instituto Universitario de Tecnología de Asturias y también de la Xunta de Galicia por parte de nuestros compañeros de la Universidad de Vigo. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta o curiosidad, estoy encantada de responderos.